Hoy tengo una palabra para compartir con ustedes, una palabra que el Señor me estuvo hablando y que siempre decimos, ¿no?, que la palabra siempre nos habla a nosotros primeramente. Mi nombre es Sonia Barrientos, pertenezco al Ministerio Apostólico y Profético Aurora y bueno, quiero compartir con ustedes Génesis 1 del 1 al 3 y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Amén. Dios quiere ordenarte. Este es un tiempo donde el Señor nos está llevando a un orden. Porque siempre todos llegamos con una vida desordenada a este lugar. Yo he llegado a este lugar acompañando al padre de mi hijo, que era el adicto reconocido por todos porque era el visible, y yo era la mamá, la que llevaba al nenito y lo estaba acompañando, era su compañera, y lo estaba acompañando a que él se pueda restaurar, pero no podía ver de que yo estaba más enferma que él. ¿Por qué? Porque podía aceptar una vida de esa manera. ¿Por qué aceptaba tener una persona enferma al lado mío? Porque yo estaba en la misma o peor condición que él. Y yo quiero contarles un poquito, muy breve también, de mi historia, ¿no? Yo cuando estaba haciendo este mensaje, el Señor hoy, cuando lo estuve repasando, me decía: ¿cuántas veces te guardé de la muerte? ¿Cuántas veces intentaste morirte, intentaste matarte sin importarte nada, de lo egoísta que fuiste? Porque teniendo un nene chiquito, lo único que pensaba era en mí. Pensaba en mí, pensaba en que yo estaba mal, que yo estaba triste, que yo no podía ser feliz. Y no estaba viendo que mi hijo estaba al lado mío. Y yo a todo el mundo le decía que amaba a mi hijo. Yo lo amo, yo doy la vida por él. Pero ¿de qué manera la estaba dando? Porque así como recién el apóstol les hacía esta mención de cuando uno está mal o está sucio, vas manchando, vas tocando, vas plasmando en tus hijos las cosas malas. Y yo no podía ver eso. Yo llegué y la verdad que yo decía: no puede ser, que quería hablar de otra cosa, y el Señor me decía: no, habla de donde yo te saqué. ¿Cuántas veces tomaste pastilla para poder seguir durmiendo porque no querías levantarte? ¿Cuántas veces intentaste hacer un montón de cosas para no seguir viviendo? Y sin embargo yo te miraba, yo te amé, yo te escogí, me decía. No te vas a morir, yo te escogí. Y todas las veces que intentaste que morirte, no pudiste, porque yo estuve al lado tuyo, porque yo estuve mostrándote el amor incondicional que tenía. Yo estaba ciega, no podía ver nada de lo que Él me estaba ofreciendo. A mí me decían que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a dar esto, lo otro, y yo no lo podía ver. Yo decía: no, no es para mí. A mí no me está hablando, porque a mí me pasó un montón de cosas y Él no estaba al lado mío. A mí me abusaron, me violaron, me hicieron un montón de cosas, pero Él no estaba al lado mío. Y cuando yo realmente pude llegar a las cosas de Dios y decir: bueno, sí, voy a probar, porque probé tantas cosas, ¿por qué no probar con esto? Y sin embargo seguía igual. ¿Por qué? Porque no abría mi corazón, no hablaba. Venía a los grupos de autoayuda y no hablaba, no decía nada. Y lloraba y estaba triste. Y sin embargo Dios fue llamándome, fue esperando hasta que llegó un día que dijo: basta. Y me enfrentó con algo muy fuerte. Yo estaba queriéndome morir, pero me dijo: estás matando a tu hijo. Y yo dije: no lo estoy matando, yo me quiero morir, él va a estar bien. Y no, me tuvo que confrontar con una enfermedad muy fuerte que tuvo mi hijo y decirme: se muere. Si no haces algo, se muere. Si no cambias tu vida, se muere, porque lo desatendiste por egoísta, lo desatendiste por estar en tus cosas. Y tuve que llegar hasta ese punto para poder ver que realmente Dios estaba queriendo restaurar mi vida.
Dios estaba queriendo que yo me acerque y que lo escuche. Y no fue una iglesia, no fue un pastor, no fue una pastora, no fue nada, fue Dios. La palabra recién decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo tenemos? En el primer lugar, el Señor es un creador. Él nos creó, Él todo el tiempo te dice, yo te creé. Vos no naciste por voluntad de hombre o por voluntad de mujer, naciste por voluntad de Dios, porque Él tiene un propósito para cada una de las vidas. ¿Por qué el versículo dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te dejé? Y nosotros seguimos pensando, y no, porque yo cuando estaba mal, a mí nadie se me acercó, a mí no me llamaron por teléfono, pero Él estaba al lado nuestro. Y yo te puedo asegurar que si vos se lo pedís, Él te va a mostrar que estuvo al lado tuyo. Cuando anduviste caminando por esos caminos que no tenías que andar, cuando te fuiste a ese lugar a tomar una cerveza, cuando te fuiste a ese lugar donde estaban todas esa gente con las que ibas a robar, cuando fuiste a ese lugar que el Señor te decía, no vayas, no vayas. Y sin embargo fuiste igual y después te pones a llorar o te pones mal porque perdés todo, perdés tu familia, perdés tu casa, perdés tus hijos, los perdés de vista. Y lo primero que hacemos es decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Y no nos damos cuenta que Él está al lado nuestro tratando de llamarnos, tratando de que le prestemos atención y nosotros vamos para allá y Él está paradito acá diciéndote, acá estoy al lado tuyo. Cuando estás llorando, tirado en ese rincón porque ya no encontrás la salida a nadie, Él está al lado tuyo. Cuando estás mirando a todos, que muchas veces ha pasado cuando sos chico y decís, ¿por qué mi mamá y mi papá no me traen al colegio? ¿Por qué mi mamá y mi papá no están al lado mío? Y sin embargo, Él está al lado tuyo. Y estuvo siempre al lado tuyo. Pero nosotros siempre vemos lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos tocar. Y siempre pensando en eso. ¿Por qué me duele tanto eso? Sin embargo, tenemos a alguien que nos ama incondicionalmente. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Amén. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántas veces hoy yo hablaba con el apóstol y le decía, no, estoy dando vueltas sobre ese versículo y no lo entiendo? Y esa era la explicación, la que recién les decía. Cuando uno va caminando, tenía siempre usamos un ejemplo, ¿no? De decir, cuando una mujer va a hacerse un aborto y mientras va caminando hasta la puerta del consultorio, el Espíritu Santo viene hablándote, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y no me importa, abro la puerta y me meto. Y después estoy a punto de morirme y ahí sí miro y digo, Dios, ¿por qué me dejaste? Pero no escuchamos cuando antes nos dijo, no lo hagas. Cuando caminamos por ese pasillo a ir a comprar droga, me decía, no vayas. Vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos, vas a perder tu mujer. No vayas. No me importa, yo voy a lo que yo necesito en ese momento y lo que yo quiero hacer y lo que a mí me hace sentir bien. Egoísta. Egoísta. Y así amas a tus hijos. Así amas a tu mujer, así te amás vos. Cuando muchas veces uno dice, no, yo no puedo, la verdad que no puedo seguir con esto, no sé cómo hacer, no encuentro la salida. Hermanos, yo encontré la salida y la verdad que yo no me da vergüenza decir que estuve mucho tiempo, muchos años en las cosas de Dios y me costó muchísimo poder enfrentarme con el espejo. Cuando me decían las cosas me enojaba y me iba. No quería enfrentar mi realidad. No quería saber nada, no quería que nadie me diga nada, me enojaba, me iba, no venía a la iglesia y sin embargo Dios me estaba hablando y me estaba esperando. Cada momento que yo me enojé y me fui, me lo mostró hoy. ¿Te acordás cuando te dije que no tenías que tener ese estilo de vida y lo tenías igual? ¿Te acordás cuando pasó aquello? Y hoy me lo mostró, hoy me dijo. Todas las veces que yo estuve a tu lado, todas las veces que te hablé y te equivocaste, todas las veces que te dije no hagas eso y lo hiciste,
Una y otra vez el Señor me decía eso. En el número 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y eso también me llamaba la atención. Yo digo, ¿cómo? Porque uno puede tomar que Él dijo, bueno, en la creación dijo, sea la luz, y la luz fue, y todo lo que era tinieblas y oscuridad se fue. En nuestras vidas, cuando Él entra, es luz en nuestras vidas. Cuando Él entra, no puede seguir dominando el pecado, los malos pensamientos, no puede seguir dominando la carne. No puede seguir dominando el yo, el egoísmo que tenemos cada uno. No puede seguir dominando eso porque nosotros tenemos que ser esa luz también para los demás, para nuestra familia, para nuestros hijos, a esas personas que nosotros decimos que tanto amamos. Siempre el Señor nos va a hablar con amor, siempre nos va a mostrar todos los errores que nosotros vamos cometiendo, pero Él no te va a acusar, Él te va a decir, te equivocaste, no importa, levántate, yo te ayudo a levantarte, arrepentite de lo que hiciste, pero cambia de conducta, no sigas en lo mismo. No puedo venir a la iglesia y cantar porque es linda la canción y todo lindo acá, pero me voy a mi casa y mi casa sigue siendo un desastre. Cuando muchas veces dicen, soltá lo que tenés, soltá, dejá. Y muchas veces nos piden los hijos, ¿no? Y nos dicen, soltá tus hijos. Y uno dice, no, ¿cómo lo voy a soltar si no sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro? No estamos confiando en que Él está en control de cada una de estas cosas. Que Él es el que cuida. Así como nos cuida a nosotros, los va a cuidar a ellos. Mientras más lo agarramos, mientras más los tenemos bajo nuestras alas, nos vamos equivocando porque no los dejamos crecer. Y aún así, día tras día, van equivocándose en la vida. Van equivocándose, van perdiendo, como no supimos enseñarle, así como a nosotros no nos supieron enseñar. Yo muchas veces me enojaba porque decía, mi mamá a los 9 años me mandó a trabajar. Y yo necesitaba estar con mi mamá. Y yo no podía entender en esa época que no había para comer, que no había nada. Yo lo único que quería era estar con mi mamá. Y sin embargo, ella me dejó porque me dijo que no tenía para alimentar a 3. Entonces me dejó y yo viví el desplazamiento. Y yo decía, ¿por qué a mí me pasa esto? Y me acuerdo que estaba en esa casa donde trabajaba porque estaba de lunes a viernes. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que estar acá con personas que no conozco? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? ¿Dónde está Dios? A mí Dios no me quiere. Porque en mi casa sí se hablaba de Dios. Y entonces yo decía, ¿por qué Dios no me dejó? Y un día en una administración el Señor me mostraba que estaba al lado mío. Que cada cosa, cada tristeza, cada lágrima, cada cosa que fui pasando, Él estuvo al lado mío. Tomé un montón de malas decisiones. Pero también cuando me las enseñaron y me dijeron que había cosas que no las tenías que hacer, las hice igual y fueron decisiones mías de grande, porque no puedo echarle toda la culpa a mi mamá. Porque hay cosas que nosotros las hacemos consciente. Entonces podemos seguir diciendo, sentarnos en la silla y decir, no, porque mi mamá me abandonó, no, porque mi papá me dejó, nunca estuvo. Pero las decisiones que ya tomamos cuando conocemos la verdad son nuestras propias decisiones. Y esas son las cosas que muchas veces nos cuesta poder enfrentar. Cuando el Señor llega a nuestra vida, recalcula la ruta por donde íbamos. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, anda por acá, porque acá vas a encontrar lo que estás buscando, por acá vas a ser de bendición para muchos, por acá vas a tener la bendición. Y no, yo mejor corto camino porque por acá es más fácil, pero por acá me encuentro el que me siento un ratito y nos tomamos una cervecita, por allá me encuentro con la otra que me dice, vamos a bailar este fin de semana, total, no te van a decir nada. Vamos a hacer de otras cosas, bueno, dale, vamos. Pero en ese querer cortar camino nos olvidamos del objetivo por el cual íbamos. Nos olvidamos de las cosas que queremos hacer bien. Y sin embargo siempre queremos cortar camino y entrar por otro lugar. Muchas veces dar pasos hacia adelante no significa avanzar. No significa que estás avanzando.
Si vas por la ruta incorrecta, mucho menos. Yo puedo dar pasos hacia adelante y querer cortar camino por el costado, y sin embargo no es por donde Dios me mandó. Hermanos, yo me fui de esta iglesia en el año 2011 y dije, bueno, me voy a otra iglesia, no importa. Y no pude ir a otro lugar, porque en otro lugar no encontré lo que yo necesitaba. Yo sabía que en este lugar tenía las personas que me podían decir las cosas, y aunque me doliera, sabía que lo estaban haciendo para bien. Y tuve que volver. ¿Por qué? Porque quise irme a otro lugar donde no te dicen nada, ponerme allá en el rincón, donde ni siquiera tenía acceso a los pastores, porque no llegás, hay lugares que son grandes y no llegás, y no te van a hablar como te hablan acá. No te van a sentar y tomarse el tiempo para poder hablar con vos. Y no quiero decir que esto es mejor, sino para mí, en su momento sí lo fue. Y si lo sigue siendo. Estoy con mi hijo desde que tiene 3 años y ahora tiene 19. Entonces sí lo sigue siendo. En segundo lugar, nos crea el espacio. Cuando vos no podés hacer por voluntad, Él crea el espacio corriendo las cosas, corriendo las personas, corriendo los lugares que no son para vos. Ay, pero mirá, yo hablaba con este amigo que hace como, no sé, 20 años que lo conozco y ahora no quiere saber nada de mí porque voy a la iglesia. Mirá, yo tengo mi amiga que salía conmigo y ahora bien, venía a tomar mate y hablábamos un rato, nos reíamos, tomábamos una cervecita, unas cosas y ya no viene porque yo voy a la iglesia. Gloria a Dios que no viene. No quiere decir que vos después no puedas evangelizarla y traerla con vos a la iglesia, sino que el Señor te va corriendo las cosas, te va corriendo las personas, te va sacando personas que por ahí vos pensabas que eran imprescindibles para tu vida y no lo son. Personas que vos decías me van a acompañar hasta el fin del camino y no van a estar. Muchas veces siempre el pastor dice, cuando lleguen al cielo quizás van a encontrar gente que ni pensabas que iban a estar. Y las que vos creías que iban a estar, no van a estar. Pero realmente es así. El Señor te va corriendo, ¿por qué? Porque Él ya te eligió, te escogió, te apartó para que vos puedas hacer lo que Él realmente quiere que hagas para el bien tuyo y de tu familia. Y cuando parece que todo se está oscuro, que nadie está cerca tuyo, que nadie viene a verte, que nadie te acompaña, que ya no podés recorrer esos lugares donde estabas, Él está ahí. Y el Señor te dice en este día, el proceso por el que vos estuviste pasando no te mató. A mí me dijo, Sonia, cuando te quisiste matar no pudiste morirte porque yo estaba al lado tuyo. Cuando buscaste la muerte no la encontraste porque yo estaba al lado tuyo. Cuando tuviste dolor, cuando tuviste angustia, cuando tuviste rechazo, cuando tuviste traición, porque duelen las traiciones. ¿Y cómo duelen? Pero sin embargo, Él está al lado tuyo. Si hoy estás acá, voy a decir algo que quizás lo escucharon un montón de veces, no es casualidad, porque el Señor te trae y porque tiene una palabra para vos. Recordá que Dios es creador, Dios es orden. Y Él quiere hoy empezar a ordenar tu vida. Él quiere hoy que vos te entregues a sus brazos. Por eso en esta tarde yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y que comiences a pedirle que entre a tu vida.